Golazo. Eh, bueno, primero que nada les doy la bienvenida. Yo soy Mario Guerrero, soy politólogo por la facultad. Desde hace varios años con Marcelo, con Mariel, eh, Lucio y otras personas más estamos tratando de darle fuerza y empujando para que las relaciones internacionales se consoliden, no solamente como un espacio de investigación, sino también de docencia y de formación. Creo que es una de las grandes deudas que tiene la facultad. Entonces, desde hace varios años, con diferentes actividades, hemos buscado contribuir en este aspecto y este año decidimos impulsar la electiva. Yo en este momento me encuentro haciendo el doctorado en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, pero soy becario con ISET. Trabajo en San Luis, así que voy y vengo cuando estábamos en condiciones normales y venía entre San Luis y Mendoza. Yo particularmente me dedico a la integración regional, digamos, estudio integración regional. También trabajé otros temas, pero lo que vamos a trabajar ahora es particularmente algunos aspectos centrales de la teoría sobre integración regional y algunas particularidades sobre dos casos. Un caso que es importantísimo y que seguramente todos ya saben cuál es, que es la Unión Europea, pues el caso por referencia. Vamos a ver un montón de cosas que está asociado a eso y vamos a hablar del Mercosur. Obviamente tenemos muchos casos que se pueden analizar, que se pueden comparar. Otro de los casos que es sobre los cuales yo me centro y trabajo es la comunidad andina, pero dado que la virtualidad, el esquema de clase y el hecho de que sea viernes, el objetivo no es matarlos y matarlas, sino simplemente introducirlos, y si encuentran algún atractivo, algún interés, quieren seguir profundizando algún aspecto de lo que estuvimos trabajando, obviamente ustedes o me consultan o me solicitan bibliografía y se las paso. De cualquier manera, yo dentro de la literatura que les propuse, uno de los textos hace una revisión histórica bastante breve, pero hace una revisión histórica de diversos casos. Hace revisión de no solamente la Unión Europea y el Mercosur, sino también la Comunidad Andina, la Unión Africana, el ASEAN, etcétera. El proceso de integración regional en Centroamérica, etcétera. Así que es el texto de Malamud del 2011, es bastante ilustrativo en ese punto. Y si quieren profundizar en mayor detalle cuestiones más formales, institucional formales de los casos, el texto, el libro, creo que yo el texto de Sandra Negri lo subí completo. Si no lo subí completo, me avisan y lo termino de subir, pero ahí tienen muchísimos casos. Así que bueno, esa es más o menos la presentación, la introducción que quería hacerles. Yo, denme 2 segundos, así les paso la presentación. A ver, vamos a ponerla en pantalla. Lo que sí, como yo voy a pasar a quedar ciego, porque voy a compartir, les voy a pedir de que aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, algún comentario, algo que quieran realizar, no duden en interrumpirme. Me hablan y, y lo, y lo discutimos cualquiera sea la duda que tengan. Déjenme ver si es este. Ahí está. Técnicamente se está compartiendo. Cuando ustedes me digan, ¿se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, a mí me gustan hacer interactivas las cosas y siempre comienzo con disparadores. Sí, Y sí, una... ¿Perdón? No sé. Bueno, una de las cosas con las que siempre comienzo son con disparadores, y me gustaría saber a ustedes
qué saben, qué conocen, qué recuerdan, qué han leído o qué han escuchado hablar sobre la integración regional. Sin miedo, ¿eh? No, acá no estoy tomando examen ni estoy eh, tomándoles ningún tipo de prueba. Simplemente es para... Algo saben, seguramente algo saben. Y sería la unión de varios países que conforman una misma región para intercambiar productos, o sea, con fines económicos. Ujú. Esa es algo que tiene que ver con la integración regional. Ajá, muchas gracias, Lucas. ¿Qué más? Sí, no sé si solamente para realizar el comercio, sino para también regular precios, como fue en su momento la OPEP. Ujú. Ahí vamos a ver algunos casos. Sí, igual más adelante voy a explicar la diferencia entre la integración, particularmente, no solamente la integración regional, sino las instituciones, las diversas instituciones que se dan en el plano internacional, eh, y por qué algunas sí son integración regional y otras no representan o no forman parte de un proceso de integración regional. Le voy adelantando. La OPEP, si bien es una organización importantísima en lo que tiene que ver con el petróleo, no forma parte, ni el objetivo de la OPEP nunca ha sido la integración regional. Vamos a ver por qué. Profe, Sí, no, para aportar un poco, en relaciones internacionales vimos, bueno, esto con vos, esto de integración regional que algo que me quedó es que cuando los, digamos, juntan, por así decirlo, sí. pierden ciertos atributos de su soberanía. Eso que me quedó bien cuando lo dio. Exactamente. Sí, me había olvidado que hace un par de años di una clase igual. Gracias, Carla. Sí, una de las características centrales de los procesos de integración regional es que cuando los estados deciden encarar un proceso de integración regional, de alguna manera u otra, deciden renunciar un poco de su soberanía en pos de una entidad supraestatal, o no necesariamente supraestatal, pero una entidad que no forma parte de los estados, sino que se colocaría por fuera de ellos, dentro del escenario internacional, y lo que buscaría hacer es regular de alguna manera el comportamiento de los estados involucrados hacia un objetivo común. Es por ello que en este sentido yo había propongo dos definiciones y una tercera que es la que a mí me parece que es más apropiada, pero por ejemplo, si hay cuando uno revisa, si bien hace dialogar todos los conceptos, se puede encontrar de que si bien algunas se distancian unas de otras, hay algunos elementos comunes, tienen algo de ruido similar, traen todas, ¿no? Este es un concepto de Sari Salduondo, Sade Salduendo, estoy retrabado hoy, en donde él lo que dice es que el proceso de integración regional, la integración regional se refiere a un conjunto de tratamientos preferenciales que se otorgan a estados pertenecientes a una misma región. Es como, esto va por el lado mucho de lo que uno de los compañeros dijo al comienzo, ¿no? Un conjunto de estados definen que es beneficioso para ellos identificar una serie o establecer una serie de tratados porque eso los va a beneficiar. El compañero habló de lo económico. Otro compañero habló más sobre el tema de, si bien habló del caso de la OPEP, habló bien, dijo de que pueden buscar regular los precios. Es verdad, efectivamente, la Unión Europea tiene algo de eso. Entonces, acá lo que hacen los estados es identifican un tratado específico y dicen, bueno, tenemos que ir todos juntos hacia ese lado. Ahora bien, lleva la conceptualización para otro lado. Presten atención que cuando define la integración regional, él habla de un proceso, cosa que no pasa en el concepto anterior. Dice acá, SAR solamente habla de un conjunto de tratamientos preferenciales, mientras que Cohen habla de un proceso. Es algo que
se va constituyendo en una dinámica hacia un objetivo específico. Eso es un proceso. Un proceso es definir una serie de pasos para ir hacia un lugar, ¿no? Entonces dice, proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener beneficios comunes. Acá lo que nosotros estamos viendo es que hay un punto de encuentro entre los dos conceptos, pero el término cambió. En vez de estar hablando acá de conjunto de tratamientos preferenciales para ir en pos de obtener un objetivo específico, acá nosotros empezamos a hablar de interdependencia. Para mí, un concepto central y muy importante a la hora de pensar la integración regional. Nosotros no podemos entender la integración regional sin identificar o comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de interdependencia. Seguramente ese concepto de interdependencia, todos los que tomaron o estuvieron en relaciones internacionales o han leído algún texto sobre relaciones internacionales, lo vieron con el profesor Navarro y con la profesora Lucero, es uno de los conceptos y una de las características del escenario internacional. Es decir, el comportamiento de los actores no se da en el vacío, primero. Segundo, el comportamiento, como todo comportamiento social, está orientado hacia otro actor. Es decir, yo no simplemente actúo por actuar. Puede caber la posibilidad, pero la acción social se caracteriza por tener una orientación social, ¿no? Y la interdependencia lo que habla es que todos mis comportamientos como Estado, específicamente, o como actor internacional, yo todo lo que hago termina incidiendo en el comportamiento y en la acción de los otros estados o actores internacionales. Entonces, ¿cómo es que se puede pensar o qué tiene que ver la integración regional con la interdependencia? Bueno, en principio este es un concepto que está mezclado de diferentes autores que van sobre la misma vía porque se complementan, pero define la integración regional como un proceso por el cual los estados nacionales se mezclan, se confunden y se funcionan voluntariamente con sus vecinos de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren nuevas temáticas para resolver conjuntamente sus conflictos, lo cual es realizado mediante la creación de instituciones comunes permanentes capaces de tomar decisiones vinculantes para todos los miembros. ¿Por qué lo leo? Porque acá hay muchos elementos que para mí son la característica de la integración regional. Nosotros no podemos pensar un proceso de integración regional si no identificamos cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, me vengo a esta diapositiva para después volver a la otra. Nosotros, principalmente, cuando nosotros hablamos de integración regional, definitivamente estamos hablando de un proceso voluntario. Un proceso voluntario que es encabezado por los estados nacionales. En este sentido, ¿qué significa? Significa que los estados deliberadamente definen y optan en establecer un conjunto de reglas, lo que nosotros en ciencia política definimos como instituciones, que lo que buscan es regular el comportamiento de los actores en pos de constituir un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico? Cuando nosotros hablamos de integración regional, necesariamente identificamos dos cosas. Una es la región. Por eso es que nosotros cuando hablamos de integración regional, nosotros decimos que la integración regional no es un objetivo en sí mismo. La integración regional es un proceso que nos lleva hacia dónde, hacia una idea de región que nosotros queremos constituir. Esa idea de región involucra actores específicos, es decir, cuáles son los miembros de esa integración, de esa región. En su principio el Mercosur comenzó con 4 miembros, pero después se incorporó Venezuela y Bolivia se encuentra en el proceso, en la última etapa de incorporación al Mercosur. Lo mismo que la Unión Europea. La Unión Europea empezó con 5 miembros, actualmente cuenta con 28, si no me equivoco, y varios países en pos de querer ser incorporados. Entonces, esto es importantísimo que quede claro, la integración regional es un proceso, no es un objetivo en sí mismo. Y lo que buscan los actores, los estados, específicamente, es establecer reglas comunes que nos lleven a nosotros a obtener beneficios
bienes comunes de una forma que nosotros individualmente no podríamos obtener. ¿Cuál es el tema? Que tiene que, algo salió de las intervenciones que realizaron ustedes, es que los casos, bueno, la Unión Europea centralmente, pero después también otros casos, si bien sufrieron transformaciones, el área temática internacional en torno a la cual la integración regional surge, siempre, casi siempre es la económica. ¿Esto por qué? Y tiene una razón, y es que lo que hacen tiene que ver con el tema de la interdependencia y la interacción. Muy difícilmente nosotros podamos llevar adelante un proceso de integración regional entre estados en donde la interdependencia es baja. ¿Por qué? Hay muchísimas teorías que explican por qué se da un proceso de integración regional en un determinado continente o subcontinente y en otros no. Y esto tiene que ver con esta diapositiva. Muchos estudian eso. Hay teorías, por ejemplo, que son más teoría de los bienes o de los bienes comunes, no tiene nada que ver con la cuestión ambiental. Bienes comunes en el sentido de lo que, no sé si algunos de ustedes ha cursado en este momento administración financiera, pero una de las cosas que se daba en su momento en administración financiera es cuando nosotros identificamos cuál es la principal diferencia entre un bien común o un bien público y un bien privado. ¿Alguien sabe? ¿Y los bienes públicos pertenecen al Estado? Sí, más que pertenecer al Estado, tiene que ver con otra cosa. Porque vos podés tener bienes públicos y no pertenezcan al Estado. No es la definición de bien, o sea, ingresar en el mercado, que es decir, que tiene que ser oneroso, transferible, etcétera, etcétera. No. Lo que tiene que ver es con algo de lo que nosotros discutimos cuando seguramente han hablado de los dilemas de acción colectiva o los incentivos positivos y negativos de qué sé yo, Arrow, Nolan, etcétera. Perdón, North, no Nolan, North. Tienen que ver con el hecho por ejemplo, se los pongo muy sencillo. Si yo tengo una hamburguesa y hay dos personas que están sentadas en la mesa y hay una sola hamburguesa, y una persona se come la hamburguesa, ¿la otra persona se puede comer la hamburguesa? No, porque ya se agotó, es consumible. ¿Está bien? Se puede dividir, pero ese bien es agotable. ¿Está bien? Y se le puede asignar que esa persona que se lo consumió, ahí tiene que ver otra cosa con el valor y el precio, etcétera, ¿no? Como es consumible y yo el gozo de ese bien queda únicamente para la persona que la consumió, entonces difícilmente la otra persona, es una obviedad esto, pero es importante, difícilmente la otra persona va a poder gozar de ese bien. Por eso es que cuando se le asigna un precio a ese bien, es fácilmente asignable ese precio a ese bien. Distinto es cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una plaza. Si yo voy a una plaza y baja otra gente a la plaza, va otra gente a la plaza, va otra gente a la plaza, yo no puedo limitar, es difícil dividir a las personas que entran a una plaza y las personas que no entran a una plaza dependiendo de si pagan impuestos o no. ¿Cómo hago yo para impedir que una persona que no pagó impuestos entre a una plaza y la que pagó impuestos entre a una plaza? ¿Cómo hago, por ejemplo, yo para evitar que un conjunto de ciudadanos que no pagan impuestos no se vean beneficiados de un sistema de defensa nacional? Yo no puedo decir los que pagaron impuestos entran a tal lado del país que está cubierto por un sistema de defensa y los otros que no. La principal diferencia entre los bienes privados y los bienes públicos es que yo puedo discriminar en el uso de ese bien la posibilidad de que el otro lo use. ¿Está bien? Lo que ha estado pasando a medida que se han aumentado la interdependencia
de los actores internacionales en el plano internacional han hecho que se constituyan problemas, con dificultades, conflictos, movimientos, dinámicas sociales, políticas y económicas en las cuales difícilmente un Estado solo pueda resolver esos problemas. Por ejemplo, piensen en este caso, todo el movimiento migratorio que se ha dado desde Venezuela hacia los países limítrofes. El éxodo, que son como casi 3 millones, 4 millones de habitantes venezolanos que viajan hacia distintas partes del mundo. Eso no es un problema solamente de Venezuela, en donde ciudadanos venezolanos deciden abandonar el país. Tiene que ver con los países limítrofes, es decir, ese problema termina siendo una demanda, una situación socialmente problematizada, en donde, por ejemplo, estados limítrofes de Venezuela, como estados brasileños limítrofes de Venezuela, como Manaos, tienen que dar respuesta, porque hay un gran contingente de personas venezolanas que se están trasladando y se están radicando en un estado vecino y tiene que darles cobijo, asilo. Es lo que históricamente ha pasado, por ejemplo, con un estado neutral como ha sido el Líbano en Medio Oriente, teniendo que ser un país en donde se han cobijado un montón de conciudadanos y ciudadanos de países limítrofes, Siria, Turquía, Palestina, etc. Son condiciones de necesidad, circunstancias, dinámicas políticas, sociales, que no surgen internamente al Estado, pero que por las dinámicas de la región, las dinámicas internacionales, otros actores internacionales, el Estado se ve obligado a dar una respuesta, ¿no? Y lo que justamente pasa es eso. Eso es interdependencia. Eso, y más que nada, es lo que definen, ¿cómo se llama? Kyogen y Nye como interdependencia compleja. ¿Está bien? Entonces, son problemas en donde cada vez más los actores internacionales encuentran incentivos a darle respuesta a unos problemas que por sí mismos no le podrían dar respuesta. Todo esto en un contexto que ustedes ya saben, que el escenario internacional es definido como un estado de anarquía. ¿Por qué un estado de anarquía? Porque nosotros en el plano internacional no tenemos una figura similar a lo que nosotros conocemos en el plano nacional como Estado. El Estado es el que ejerce la suma potestad para una comunidad específica y dentro de un territorio específico, y es el que ejerce la autoridad última y la toma de decisión y la implementación de las decisiones políticas, es decir, las políticas públicas que se consideran que son las más adecuadas o las que se consideran necesarias aplicar, ¿no? Eso en el plano internacional no existe. Es en este contexto que la integración regional busca dar respuesta por medio de instituciones comunes a problemas que se muestran comunes a los miembros. ¿Está bien? Acá es importantísimo que identificar estas interdependencias, ¿no? Ahí nosotros lo vamos a ver. La identificación de esa interdependencia puede venir desde abajo o desde arriba. Es decir, un conjunto de actores subnacionales. Por ejemplo, piénsense en, no sé, empresarios argentinos y empresarios brasileros, o sindicatos argentinos, sindicatos brasileros y paraguayos, lo que sea, comienzan a exigir a las autoridades competentes de que le den respuesta. Por ejemplo, reducir los problemas migratorios para que los que viven del lado de Paraguay puedan venir a trabajar del lado argentino sin ningún problema y viceversa, ¿no? Que en realidad eso es re común. Todos los que saben, todos los que han estado en el norte, tienen familia en el norte, han vivido en el norte o acá mismo en Mendoza, saben que es muy común que algunas personas vivan de un lado y busquen trabajo, tengan una actividad económica de un lado, pero tienen su residencia, su domicilio en el otro, ¿no? Entonces, eso genera una necesidad, un problema al cual los actores, en este caso subnacionales, exigen
una respuesta. Pero por otro lado, los estados pueden asumir la responsabilidad y dicen, miren, nosotros, el intercambio comercial entre la frontera del Plata está creciendo cada vez más. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es potenciarnos. Nos juntamos, nos reunimos, establecemos reglas comunes. ¿Qué sería una reglas comunes? Y bueno, fijemos una unión aduanera, cobremos todo el mismo tipo de arancel. Entonces, para determinados sectores, entonces protegemos X sector de la industria. Listo, perfecto, vamos para todos lados. O, por ejemplo, establezcamos cadenas de valor en donde tenemos que, supongamos, ¿no? Mi auto, por el tipo de auto que yo produzco acá, no es tan competitivo, pero vos producís muy buenas llantas, nosotros producimos muy buenas estructuras, y la mano de obra en tal lado es mucho más calificada que la que tenemos nosotros. Bueno, entonces nosotros hacemos una cadena de valor de producción del auto entre los 3 países y vamos. Bueno, esos son objetivos concretos que desde el Estado o el gobierno específico se identifican y dicen vamos para este camino, y es hacia donde tenemos que ir. Entonces, esto es de lo que yo estoy hablando, o sea, es la interdependencia. La interdependencia compleja es justamente eso. Ahora bien, eso no significa que haya un aumento de la interdependencia entre los estados o entre determinadas comunidades o entre determinados actores, no significa que efectivamente se esté yendo hacia un proceso de integración regional. Para que haya una integración regional, nosotros tenemos que contar con estos 4 elementos, 4 factores. Necesariamente la integración regional es impulsada por los estados, en realidad por los gobiernos, por los estados a través de los gobiernos, ¿no? Remite a una interdependencia, es un proceso y aspira a una supraestatalidad. Después que nosotros observemos que haya renuncia de soberanía o no, eso lo podemos discutir y es a partir de la cual se da la gran diferenciación entre una experiencia u otra. Pero en esencia aspira hacia una supraestatalidad. El Mercosur en sus orígenes aspiró a constituir un mercado común del sur, pero no lo constituyó, pero aspira. Es el objetivo central. Y aspirar a constituir un mercado común del sur implica renuncias de soberanía bastante importantes, porque entre una de las cosas que nosotros estamos hablando, cuando hablamos de constituir un mercado común del sur, estamos hablando sobre la libre movilidad de factores, de bienes y de factores. Es decir, que capital que está en la Argentina, sin ningún tipo de traba, se puede radicar en Paraguay, en Bolivia, se incorpora en Bolivia, en Uruguay, etc. Y lo mismo para la gente. Los paraguayos que quieran trabajar en la Argentina no tengan ninguna traba y puedan trabajar en la Argentina como si fueran un trabajador más. Eso es lo que se llama libre movilidad de factores, que es efectivamente lo que pasa en la Unión Europea. Vamos a ver más adelante sobre eso. Ahora bien, cuando todo esto que es este derrotero del que estaba hablando, hace mención a 2 elementos conceptuales muy importantes y que son transversales cuando nosotros hablamos. Primero, actores. Todo bloque de integración regional refiere a un conjunto de actores dados. Nosotros tenemos que saber identificar deliberadamente cuáles son los actores que están involucrados porque constituyen a la comunidad. Es decir, definir el conjunto de actores es definir el alcance de las normas, es decir, a quién regulamos. Estas normas no regulan. Si bien, por ejemplo, España puede llegar a estar como veedor en algún bloque de integración regional, no significa de que ella va a tener que cumplir en los mismos términos y alcances que lo hace un miembro pleno. ¿Me explico? Entonces, todo bloque de integración regional define un conjunto de actores, es decir, un conjunto de jugadores que deciden adoptar para sí un conjunto de normas, reglas, principios, procedimientos, en esencia, instituciones. Las instituciones son eso, son reglas que establecen cómo es que se debe proceder ante una determinada situación, cómo es que se toman medidas conjuntas, cómo es que
se implementan las medidas conjuntas. ¿Qué es lo que pasa si alguno de los actores decide no cumplir con lo que colectivamente se definió? ¿Cuáles son los premios y castigos que existen el hecho de pertenecer a un bloque de integración regional y cuáles no, etcétera? Entonces, estos son los dos conceptos centrales que atraviesan toda la teoría de integración regional, que vamos a revisar un par de teorías, no en detalle, pero las vamos a revisar en profundidad, y es en la combinación de estas dos variables, de estas dos dimensiones conceptuales, que se dan las diferentes experiencias que nosotros hemos tenido, no solamente como continente y subcontinente, sino también a nivel mundial. Específicamente, cuando nosotros hablamos de instituciones, nos referimos a tres cosas. Primero, a espacios de deliberación o un sistema de toma de decisiones. Es decir, los bloques de integración regional definen espacios y definen organismos, los cuales son los encargados de velar por el procedimiento de toma de decisión, ya sea de cómo es que se incorpora un actor nuevo, cómo es que se sanciona a un actor que no cumple, como así también cómo es que el esquema de mayorías necesarias para poder tomar una decisión, ¿no? Eso es todo lo que hace. Los bloques de integración regional definen espacios comunes en donde los actores dirimen sus intereses y toman decisiones en pos de esos intereses y el interés colectivo que está definido, ¿no? Porque ya hemos dicho que todo proceso de integración regional decididamente define un interés colectivo. Es decir, identificada una demanda, identificada una problemática, la cual colectivamente es necesario darle respuesta, los actores dicen, bueno, la mejor manera, obviamente tenemos que actuar colectivamente, pero la mejor manera de ir hacia eso es esta manera. La mejor manera de poder aumentar la interdependencia económica o la interdependencia social de nuestros países es por la vía de la unión aduanera, es por la vía de una zona de libre circulación de las personas, es por medio de un pasaporte común, es por medio de tratados comerciales conjuntos, etc. El otro tema tiene que ver con lo que la teoría de acción colectiva define como incentivos positivos y negativos. Es decir, un bloque de integración regional define cuáles son los premios de formar parte de este bloque y los castigos si uno decide no cumplir con lo que se ha sancionado de manera colectiva. Algo que es normal, tiene totalmente sentido si nosotros lo pensamos en el Estado. Es decir, el Estado cuando sanciona una determinada política pública y aspira a un determinado objetivo, dice, bueno, supongamos que estamos hablando de un régimen tributario o cualquier régimen tributario que ustedes piensen. En la persona, aquellos conciudadanos que tienen las cuotas al día, tienen la posibilidad de acceder a descuentos anuales, a X cosas. Y aquellas personas que no están al día, tienen que pagar, tienen una morosidad o las moratorias, si bien pueden tener acceso a moratorias, las moratorias tienen que hacerse, vienen con algún tipo de recargo, etcétera, ¿no? Digamos, un esquema de incentivos positivos y negativos que lo que buscan hacer es orientar y reducir las probabilidades de que los actores que forman parte de un determinado bloque de integración regional actúen de manera individual y no colectivamente, ¿no? Y el sistema de resolución de controversias, que necesariamente los dos actores no tienen por qué tener, si bien pueden compartir un interés colectivo, no necesariamente tienen que tener los mismos intereses o las mismas preferencias, es decir, el mismo orden de dichos intereses. Entonces pueden surgir conflictos, es normal y es esperable que surjan conflictos hacia el interior
de un determinado esquema institucional. Entonces, mientras a mayor nivel de institucionalización, es decir, de fortaleza institucional de estos esquemas de resolución de controversias, mayor va a ser la supraestatalidad del bloque de integración regional que nosotros tengamos. Es decir, el bloque de integración regional, mientras mayor competencias asuma, mayor competencia sancionatoria y de premio tenga en este bloque de integración, mayor va a ser la supraestatalidad que nosotros vamos a estar observando dentro de un bloque de integración regional. Lo mismo aplica para todos los demás elementos. Es en esta combinación de cuestiones que nosotros, cuando hablamos de integración regional, bien digo, o de bloques de integración regional específico, surge algo que se llama el derecho comunitario. El derecho comunitario tiene dos vías, una originaria y una secundaria. El derecho comunitario no es otra cosa que el conjunto de normas, procedimientos, reglas que están definidos para un bloque específico, ¿no? Originario, ¿por qué? Y porque hay una serie de tratados específicos, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, en el caso de, con sus protocolos y demás, en el caso de la Unión Europea, o el Mercosur, con el protocolo de Europreto, Asunción, Ushuaia, etcétera, que lo que dicen es, miren, las reglas principales centrales son estas. Pensémoslo de esta manera, como, digamos, la Constitución. El derecho originario refiere bruscamente a la Constitución que está por detrás de estos bloques de integración regional. Todo el derecho secundario o el derecho derivado tiene que ver necesariamente, tiene que estar en el mismo sentido que está el derecho originario, de la misma manera que en el plano nacional las leyes tienen que estar en coincidencia con lo que establece la Constitución. Si hay algo, una ley que no va en el sentido que lo establece la Constitución, se declara inconstitucional. Lo mismo pasa con un bloque de integración regional. Como nosotros veremos, los bloques de integración regional que más se han institucionalizado tienen en su plano comunitario o regional un tribunal como una Corte Suprema específica en el plano regional, ¿no? Esto ya lo mencioné. Entonces, y algo de esto yo ya les adelanté. A mayor el nivel de renunciamiento de soberanía por parte de los estados, mayor va a ser la supraestatalidad de los órganos regionales que se definan. Mientras que a menor renuncia de soberanía, más intergubernamental o mayor intergubernamentalismo vamos a observar en ese bloque de integración regional. Es decir, todo tiene que ver con que los organismos supraestatales, por más que se lo defina supraestatales, los organismos que están por fuera del colectivo de estados que son miembros y a los cuales se les dice que son las autoridades en materia del bloque de integración regional, en materia de integración, tengan mayor o menor capacidad para definir espacios de deliberación y llevar a que se constituyan consensos entre los actores, tengan mayor competencia a la hora de dirimir los conflictos que existan entre los actores, y no solamente, esto es un dato muy interesante y muy importante, no solamente entre los estados, sino también entre cualquier persona física o cualquier persona normal o persona física, persona jurídica, que tenga algún problema o alguna demanda o etcétera, que vamos a ver, hay una gran diferencia en lo que pasa con eso entre los que forman parte de lo que es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina o el Mercosur, lo que tiene que ver con el hecho de que qué es lo que pasa si un determinado país no respeta el esquema de unión aduanera que se ha fijado y entonces tiene aranceles, reduce deliberadamente los aranceles de manera tal de beneficiar que aumenten el tipo, sea más atractivos comerciar por sus puertos y no por lo de sus pares. Entonces, mientras mayor sea la concentración de competencias en estas autoridades, mayor supraestatalidad nosotros vamos a observar en ese bloque de integración y más intergubernamental va a ser la dinámica. ¿Qué significa intergubernamental?
Y algo, esto seguramente ustedes cuando se cumplió en marzo, se cumplieron los 30 años del Mercosur, recordarán la discusión entre Alberto Fernández y Lacalle Pou respecto a ver quién se baja del barco, quién no se baja del barco. Bueno, el intergubernamentalismo habla de eso. Es decir, todos los actores, si bien existen reglas comunes respecto a determinadas materias, a la hora de tomar decisiones son unas mesas en donde todos los actores van en igualdad de condiciones. Entonces, toda posibilidad de consenso tiene que salir de esas mesas. No hay una autoridad que esté por fuera de esas mesas que pueda contribuir a la constitución de consensos entre los actores. Y cuando suceden estas cosas, la probabilidad de que un actor que se muestre en disidencia trabe todo tipo de consenso aumenta de una manera importante. Entonces, si bien la fortaleza que tiene, o la característica principal que tienen los esquemas intergubernamentales, llevan a que en momentos de coincidencia, fuerte coincidencia ideológica, se impulsen decisiones en un determinado sentido rápidamente, cuando esa coincidencia desaparece, se comienzan a generar trabas importantes. Sumado en un esquema, eso es un esquema particular del Mercosur, sumado al hecho de que el Mercosur se caracteriza por estar compuesto por países en donde el poder ejecutivo es ejercido por un presidente, que se caracterizan particularmente por tener un diseño de la política exterior bastante centrados en su figura, y no tanto como sí pasan en otros estados. Bueno, Brasil necesita un asterisco, ¿no? En ese esquema, pero por ejemplo, hay un texto muy famoso que es de Putnam, en lo que habla y dice: la política exterior es un juego es un doble juego, en el sentido de que la política exterior no se constituye solamente desde el poder ejecutivo, sino que hay una serie de actores a nivel subnacional y en el Estado, en donde se debe negociar entre todos ellos a la hora de tener que definir una política exterior determinada. Tenemos los casos específicos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con, rápidamente, el caso que se me viene a la cabeza es las trabas que está poniendo Francia a el tratado que firmaron la Unión Europea y el Mercosur, en donde ahí se da una combinación interesante de factores. Francia específicamente encuentra incentivos para poder impulsar, desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Impulsar un acuerdo de este tipo. Los actores miembros de la Unión Europea también, diversos actores, encuentran también incentivos atractivos para formar parte, lo cual eso genera presiones sobre Francia, pero al mismo tiempo, a nivel local, Francia tiene grandes rechazos a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Dos grandes sectores: el agropecuario y, por el otro lado, el ambientalista. Entonces, en este esquema, la política exterior, en este caso específico del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, se ve trabada, en el caso de Francia, por estas dinámicas de actores. Actores que llevan a querer que se impulse hacia un lado, y otros actores que llevan a que se impulse de otro lado, ¿no? Digamos, es un caso muy ilustrativo. Mientras que, por ejemplo, en la Argentina, la cuestión actuó de otra manera. Digamos, el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Macri impulsó por sí mismo llevar el acuerdo a todo lo que cueste, lo llevó, lo impulsó, hasta que lo logró, y una vez logrado, se comenzaron a establecer mesas específicas a nivel nacional y subnacional para discutir el acuerdo. Entonces, estamos hablando de dos dinámicas de política exterior completamente diferentes, en donde el intergubernamentalismo tiene mucho que ver con esto. Acá lo que nosotros vemos, no quiero matarlos,
quiero ver, vamos a llegar hasta la parte de las etapas y después les voy a dar unos minutos de descanso. Estas son en gran medida las principales teorías en materia de integración regional que buscan explicar no solamente por qué se constituyen acuerdos dentro del marco de estos bloques de integración regional, sino también por qué es que se da un proceso de integración regional. Nosotros hay como cuatro grandes teorías, ¿no? La perspectiva federal, el funcionalismo, neofuncionalismo, el intergubernamentalismo liberal y el análisis de red de políticas públicas. Dependiendo de qué teoría nosotros nos paramos, es el enfoque que nosotros vamos a hacer y las características, los conceptos, los elementos, tanto de los actores como de las instituciones, sobre los cuales nosotros vamos a hacer mayor hincapié. Hay dos teorías que son importantísimas, y una de ellas es el federalismo y la otra es el funcionalismo. El federalismo para mí no es tanto una teoría, esto es una posición teórica mía, porque en realidad, y esto es muy común, y particularmente para el caso latinoamericano, porque lo que hace es, bueno, piensa para el plano regional, transpone para el plano regional las dinámicas federales que nosotros hemos observado, por ejemplo, en los casos latinoamericanos, al plano regional. Entonces dice, bueno, de la misma manera que nosotros tuvimos 14 provincias, las cuales tuvieron dificultades para poder constituir órganos de autoridad comunes nacionales, nosotros en el plano regional también tenemos ese mismo tipo de problemas. Entonces ver de qué manera, si es que el proceso de integración regional deriva en un proceso de federalización o deriva en un proceso de confederación. Es decir, un estilo más federal al latinoamericano o al alemán, o termina en una especie más confederado, que es el estilo yanqui. Pero en realidad, para mí, hay una particularidad que es central, y es el hecho de que refieren a momentos históricos completamente distintos. Y es que en ese entonces, lo que se buscaba hacer, los procesos independentistas, procesos de surgimiento de los estados modernos, era justamente eso. Se estaba dando lugar a la constitución de los estados. Y cuando nosotros hablamos de los procesos de integración regional, no estamos hablando de un proceso similar. Lo que nosotros estamos hablando es un proceso que lo que busca hacer es determinados actores renuncian a algunas competencias, no todas, no se desintegran, ni identitariamente, ni como entidades estatales, ni, ¿cómo que se llama? Ni como entidades económicas centrales, si bien pueden renunciar a algún aspecto, algún tipo de política económica, como por ejemplo es la moneda, o su política, o limitar en algunos aspectos su política fiscal. En realidad el objetivo final de todos los procesos de integración regional no es constituir un Estado regional, es constituir actores, órganos específicos que lo que buscan hacer es resolver esos problemas identificados como comunes y actuar en esa materia. En todo lo demás, los estados siguen actuando individualmente. Entonces, el espíritu que está por detrás de todo eso es completamente diferente. Por eso es que siempre se han encontrado trabas en la Unión Europea a la hora de establecer una constitución común. Digamos, ha sido, si bien siempre ha estado dando vuelta la idea de ver de qué manera nosotros podemos definir una constitución común y los tratados actúan en esos términos, no se ha podido, y yo creo que no se va a poder lograr, por lo menos en el corto plazo, porque el objetivo, la idea es completamente distinta. Mientras tanto, el funcionalismo, esta es una teoría, el funcionalismo y el neofuncionalismo, tiene que ver con, refiere a teóricos, burócratas también, que formaron parte
del proceso de integración regional que derivó en el establecimiento de la Unión Europea. Es decir, fue diseñada, pensada por aquellos que de alguna manera, directa o indirectamente, tuvieron algún tipo de parte. El gran ideólogo de esto es Haas. Y es por eso que si ustedes, por ejemplo, leen los trabajos de Haas, se van a dar cuenta que él le da muchísima importancia al papel que juegan los técnicos y los burócratas en el proceso, ya sea nacionales, como también los burócratas que se constituyan como parte de los órganos supraestatales, a la hora de definir áreas específicas y concretas a partir de las cuales se da la integración regional. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la integración regional no es pensada como que hagamos no se fijan grandes metas colectivas, sino que se identifican sectores, temáticas, áreas, problemáticas, cuestiones sobre las cuales se dicen, miren, tenemos que dar respuesta colectivamente a esto, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el carbón, la energía atómica, en el caso del Mercosur, un detalle también, los antecedentes institucionales del Mercosur es la energía atómica, con los acuerdos firmados entre Argentina y Brasil, teniendo el puntapié, digamos, que terminan de cerrar esos acuerdos en los 80 y abren la puerta con los acuerdos de Sarney y Alfonsín en los 80, terminan abriendo la puerta la constitución de la comisión que analiza la posibilidad de llevar adelante una integración regional. Se identifican áreas en donde se identifican como comunes porque hay un estado tal del conocimiento, si bien hay diferencias entre las entidades, entre los actores, las personalidades que forman parte de estos sectores del conocimiento, que pueden llegar a tener diferencias, hay acuerdo de que son sectores, temáticas, problemáticas importantes darles solución de manera colectiva. Entonces, en este esquema de coincidencia se generan incentivos para poder establecer organismos supraestatales que lleven a una resolución colectiva de estos problemas. Por eso es que, por ejemplo, el funcionalismo y el neofuncionalismo del lado derecho están en contacto con el constructivismo. Para Haas, lo que él llama conocimiento, que él dice que pone la idea de conocimiento, la pone porque no encuentra otra palabra más adecuada en el diccionario, pero en realidad él lo que está hablando es estos grandes acuerdos que existen en el estado de las disciplinas, la ciencia, la tecnología, etcétera, que dicen, miren, a ver, el problema climático es un problema que existe. Que en realidad nosotros, otra manera de verlo, los que estamos en la literatura politológica, refiere, para mí tiene más sentido hablar de eso, cuando nosotros estamos hablando de que hay determinados temas o problemáticas que se fijan en la agenda. Pueden haber diferencias sobre cómo abordar esa agenda y cómo abordar X problemática, pero que el problema está en la agenda y que existe una agenda existe. ¿Está bien? Puede haber disidencia, puede haber diferencia, puede haber posturas diferentes, totalmente. Pero que existe una agenda, existe una agenda. Y es esa agenda la que constituye incentivos para que nosotros podamos definir ir hacia la resolución de una problemática de manera colectiva. Queda en las instituciones en reducir esas diferencias. Las diferencias son el punto, es decir, son los espacios de deliberación. Recuerden, uno de los elementos que identificamos como componente de las instituciones, los que reducirían los puntos de desencuentro y generarían mayores incentivos de seguir actuando de manera colectiva. El intergubernamentalismo lo que habla es, en realidad, tiene un enfoque más en los actores a nivel subnacional. Lo que simplemente dice un gran autor de esto es Moravcsik, que lo que dice es, miren, los actores subnacionales, mientras mayor interdependencia tengan, mayores incentivos van a tener de exigirle a las autoridades estatales
de que reduzcan los costos de transacción de esa interdependencia. Puede ser en el plano económico, puede ser en el plano ecosocial, puede ser en el plano que sea. Es decir, hay una interdependencia en un determinado territorio, entre determinados actores, determinadas comunidades, producto de dinámicas que pueden haber sido de toda la vida, pero en donde ha crecido, se ha intensificado de manera tal de que los actores dicen, miren, para que esto se siga sosteniendo en el tiempo, el Estado tiene que reducir los costos de transacción que nosotros estamos haciendo. Cuando yo hablo de costos de transacción, valga la aclaración, no me refiero solamente a los costos de transacción económica, es decir, costo, precio, etcétera. No, simplemente, por ejemplo, un costo de transacción puede llegar a ser que una ruta no esté asfaltada, o puede ser de que no existan líneas, tendidos telefónicos entre un lado o el otro, pero dada el nivel de actividad social que existe entre una comunidad y la otra comunidad, hace necesario que existan tendidos telefónicos, bueno, etcétera, ¿no? Todos esos son costos de transacción, es decir, costos, factores que entorpecen la profundización de esa dinámica. Y después lo del análisis de política pública tiene que ver, son más análisis propios, centrados específicamente sobre las dinámicas institucionales propias del bloque regional que nosotros estamos hablando, ¿no? Digamos, es decir, cómo se diseña una política pública, cómo se definen los objetivos, cómo se definen los actores, cómo interactúan los diferentes organismos interregionales, cómo es que se da la internalización de esas normativas o esas políticas públicas con los estados, miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, es como que estos son los grandes focos en torno a los cuales se estructura toda la mayoría de las perspectivas teóricas. Y en el centro el institucionalismo. Necesariamente, como les había dicho, una de las patas, cuando nosotros hablamos de bloque de integración regional, refiere a las instituciones. Cuando nosotros hablamos, la literatura más vieja, más clásica, habla, si bien la integración regional, como vengo insistiendo, refiere a un proceso más complejo que simplemente las dinámicas económicas, sin embargo, es importante tener en cuenta esta secuencia porque todos los procesos de integración regional que se han dado a nivel mundial, de alguna manera, siguieron este procedimiento. Y este procedimiento es el paso a paso que siguió la Unión Europea y después los otros países, regiones, buscaron imitar. Las particularidades, sin embargo, de esos casos se vio en cómo implementaron institucionalmente sus características. Y ya vamos a ver por qué sea la diferencia. Nosotros tenemos 4 etapas, ¿no? La primera es un área o una zona de libre comercio. Lo que se busca hacer es, se identifica los actores, definen que van a reducir los costos de movilidad de sus bienes, ¿no? Es decir, se reducen las trabas aduaneras entre esos países, entonces se busca fomentar el comercio entre los países miembros. Lo que hace la Unión Aduanera es decir, bueno, nosotros comerciamos con otros países y por ahí lo que nosotros queremos hacer es, a los fines de fortalecer colectivamente nuestras industrias, nuestras economías, vamos a fijar criterios comunes de manera tal de que no profundicemos las asimetrías que ya tenemos, históricamente tenemos, y busquemos fortalecer determinados sectores específicos. Entonces, los países buscan definir un código aduanero, es decir, un esquema de impuestos a las importaciones que sea común o compartido. Esa sería como la segunda etapa. El mercado común lo que busca hacer es, bueno, teniendo en cuenta las otras 2 etapas, el pasito siguiente que queremos hacer es que haya libre circulación de factores y de bienes. Es decir, que no solamente los bienes
puedan circular sin ningún problema, es decir, que si yo pueda comprar y vender una casa en Brasil de la misma manera que yo puedo comprar o vender una casa en la Argentina, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Venezuela, etcétera. Y de la misma manera que yo puedo conseguir trabajo, en la Argentina consigo trabajo en Brasil y tengo acceso a los mismos derechos, a los mismos aportes jubilatorios, a los mismos en cuestiones bancarias, etcétera. Eso es lo que busca el mercado común y eso es lo que se aspira a una sala de mercado común. Y la Unión Económica lo que habla no es solamente las tres etapas anteriores, sino también que tengamos políticas económicas conjuntas, específicamente políticas monetarias conjuntas. Como ustedes pueden observar, obviamente estas etapas refieren al proceso de institucionalización que se ha dado para sí mismo la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasó en los casos? En Sudamérica, ¿se siguió el mismo caso? Sí. ¿Se siguió casos diferentes? También. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que se fueron dando cronológicamente los distintos casos, aguanten 2 segundos, a medida que se fueron dando los distintos casos, los actores y los Estados miembros fueron aprendiendo de esas experiencias y fueron diciendo, bueno, por este camino no, por el otro camino sí. Y es en este sentido de que es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de integración regional, hablamos de dos tipos. Una tiene que ver con una integración negativa y la otra tiene que ver con la integración positiva. La integración negativa, ¿qué es lo que hace? Simplemente elimina todas aquellas trabas que puedan entorpecer la integración, la interdependencia hacia donde se la quiere llevar, o el proceso de integración regional hacia donde se lo quiere llevar. Mientras que la positiva habla del establecimiento, ya específicamente hablando de políticas públicas comunes a los miembros, en donde esas políticas públicas son de igual aplicación en todos los territorios de todos los estados que forman parte de ese bloque de integración regional. Entonces, la primera tiene una particularidad. La primera es más fácil de lograr por medio de dinámicas intergubernamentales. ¿Se puede lograr por dinámicas supraestatales? También, pero no las requiere. Órganos intergubernamentales pueden definir, reducir trabas para la integración regional sin tener la necesidad de constituir organismos supraestatales. El Mercosur lo pudo hacer. El Mercosur pudo definir, ha firmado tratados comerciales de manera colectiva, ha podido fijar un código aduanero común, es decir, dentro de las dos primeras etapas, pero a la hora de querer llevar adelante, por ejemplo, la implementación de un sistema de resolución de conflictos interno, ahí encontró serias trabas. Porque más que como actuar como un órgano de resolución de conflictos, actuó como un órgano consultivo. Entonces, cuando, por ejemplo, pasó el tema de papeleras, ese conflicto no fue resuelto por el Mercosur, sino que se resolvió en La Haya. Es decir, los incentivos para poder canalizar los conflictos internamente en el Mercosur son bajos justamente porque los órganos que forman parte del Mercosur no son supraestatales, sino que son preponderantemente intergubernamentales. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de políticas públicas, colectivas, como una moneda común, un pasaporte común, aquellos que necesitan necesariamente de algún tipo de refuerzo o control supraestatal, difícilmente los órganos intergubernamentales puedan llegar a apoyar y sostener en el tiempo este tipo de medidas. Acá lo que nosotros tenemos son algunos de los casos, como yo les dije, que han aspirado a la integración regional en el mundo. El NAFTA, bueno, el viejo NAFTA, el ALALC, el ALADI, el ACAN, la SADC, la SADC, bien digo, la comunidad, la Unión Europea y el Mercosur.
la más vieja de todas las que están ahí son el ALAL-C y el ALADI. El ALADI tomó el lugar del ALAL-C. Ambos proyectos estaban orientados a fortalecer las dinámicas, la interdependencia económica de los países en América Latina. La particularidad que tiene es que no se constituyó como un órgano supraestatal, pero la fortaleza que tiene, o la característica específica que tiene, es que es el principal entidad regional en la cual se registran absolutamente todos los tratados comerciales que se firman entre los países de América Latina y demás, y como que lo que no está, perdón, lo que no está institucionalmente avalado por la LADI es como que se entiende como un tratado débil entre los actores internacionales de la región, ¿no? Entonces, si bien no es ¿cómo que se llama? No es un tribunal, no tiene las características de los órganos supraestatales de la Unión Europea, sigue siendo un actor importantísimo en lo que tiene que ver con integración y cuestiones económicas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a la Unión Europea, no sé, le tomamos 5 minutitos, así por lo menos logramos, no se hace tan larga la clase y, y podemos abordar más en detalle lo que me interesa, más que la Unión Europea me interesa discutir el Mercosur. Así que bueno, y 20, nos volvemos a ver. Ok, profe. Bueno, profe. Excelente.